En un principio no tenía planteado hacer este video en dos partes, pensé que podría hacerlo muchísimo más rápido, pero al final me he dado cuenta de que es demasiado largo para ponerlo en un solo video, así que lo divido en dos partes. Y esta es una grabación que he hecho para avisarles que esta es la segunda parte del video. Si tienen dudas sobre de dónde han surgido estos textos, vean la primera parte, y la dinámica es la misma que en la primera parte, es que yo les comento los cuentos, les digo si creo que merecen estar en esta lista y si creo que el cuento en específico, además del autor, debe estar en la lista de los 100 mejores relatos de la historia, y creo que eso es todo, entonces comenzamos ya. Y llegamos por fin a la mitad, en el número 50, en Oxoames de Max Beerbohm. Este texto muchas veces lo encontrarán catalogado como un texto perfecto. Yo sé que hay varios cuentistas que son fans de este relato y que dicen que este es el mejor relato que se ha escrito. Yo creo que en parte esta fascinación por este relato se debe a que el texto trata sobre un escritor frustrado y es muy fácil identificarse con él mismo por esa razón. De todas maneras, es un gran relato. ¿Cuántas veces he dicho ya gran en este video? En fin, lo que quiero decir es que es un texto muy bien hecho, muy bien relatado. Es un texto que empieza como un cuento realista y a mitad del camino da una vuelta para convertirse en un relato fantástico. Como otros textos humorísticos de esta lista, empieza como una broma y acaba como una tragedia. Es muy patético el personaje principal. A mí me gusta mucho este texto y sí que debería estar en esta lista. En el número 51, esa mujer, Rodolfo Walsh, que yo creo que es de esos relatos que si es argentino te parece el non plus ultra de la narrativa breve, pero si no eres argentino y no entiendes la historia que hay detrás de este relato te puedes quedar un poco confundido. Yo la primera vez que lo leí no entendí, además del estilo, porque el estilo sí es evidente desde un principio, que es un gran, debo buscar un sinónimo para gran, que es un narrador muy talentoso, pero no entendía exactamente la trama que se estaba contando, qué es lo que quería decir Rodolfo Walsh. Después ya investigué y se supone que habla de el cadáver de Eva Perón y tiene mucho más sentido el texto si lo lees sabiendo eso. No sé, yo creo que es algo que quizá debería comentar un argentino sobre si este realmente es un gran texto, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver mucho con la historia de ese país, pero estilísticamente hablando sí es muy bueno. En el número 52, Exilio de Edmond Hamilton, un texto tremendamente mediocre, que desde un principio se puede ver la tuerca final, la vuelta de tuerca al final del relato, y que básicamente lo que haría bueno, o la apuesta de relato es que se eleve gracias a esa vuelta de tuerca, pero es muy evidente desde casi el principio, lo cual no sería malo si además de la vuelta de tuerca el texto tuviera otras cosas, pero es que no tiene otras cosas, entonces no, es un texto bueno y ya, mediocre casi. El número 53, Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Ya he dicho que pienso de Borges. Funes el Memorioso es uno de sus relatos más conocidos. Es sobre una persona que tiene una memoria prodigiosa y sí podría estar en esta lista. En el número 54, Harrison Bergeron de Kurt Vonnegut. No me parece que debería estar en esta lista. Es sobre una crítica muy evidente, pero tan evidente y tan, no sé cómo decirlo, burda realmente en su desarrollo, que no alcanza a otros grandes escritores satíricos como Saki, por ejemplo, o como Oscar Wilde. Yo creo que Kurt Vonnegut es mejor novelista que cuentista, y este me parece un texto muy burdo. Habla sobre una sociedad totalitaria donde las personas están controladas en su desarrollo intelectual y en sus capacidades, y es un alegato a favor del individualismo, pero como muy mal hecho. No lo incluiría, yo creo, en esta lista. No me parece un texto mediocre. El número 51, La calle de la casa Usher. Ya he dicho que pienso de Edgar Allan Poe. Este también es un gran texto. Es un gran texto, demonios. Es también un excelente texto y sí que podría estar en esta lista. En el número 56, La capa de Gino Buzzati. Gino Buzzati es uno de mis cuentistas preferidos de toda la historia. Es uno de mis narradores preferidos de toda la historia. Durante mucho tiempo su novela El desierto de los tártaros fue mi novela favorita de todas las que había leído. Es un escritor además muy subvalorado, creo yo, fuera de Italia, porque en Italia obtuvo los mayores galardones que se otorgan en ese país para la literatura, y de hecho el premio más importante de Italia lo obtuvo por su colección de relatos, 60 relatos, que era una antología de su mejor escritura breve. Dicho esto, La capa es de sus textos más mediocres. No sé qué hace aquí, porque tiene textos que están al nivel de los mejores cuentistas, creo yo, de los cuentistas que yo he leído. Es decir, están al nivel de Poe,
bueno, no sé si de Maupassant, pero están al nivel de Cortázar por lo menos. Es un gran narrador, demonios. Es un narrador talentosísimo que sobre todo hace historias muy interesantes que están muy bien contadas con todos los recursos literarios necesarios, pero sin hacer alarde nunca de su capacidad literaria. Pero la capa es uno de sus relatos más conocidos, pero a mí en lo personal siempre me ha parecido un texto muy mediocre, que es una de esas rarezas dentro de su narrativa, porque la mayoría de lo que escribe lo escribe muy bien, pero no incluiría la capa, incluiría otros de Buzzati. Y creo que hay por aquí otro de Buzzati que sí es muy bueno. En el número 57 está La casa inundada. Felisberto Hernández, por fin. Felisberto Hernández es un gran... joder, ya no diré es un gran. Felisberto Hernández es uno de nuestros mejores cuentistas de América Latina. Es uno de los mejores cuentistas que yo he leído. Y diría que sí que debería estar aquí. Podría estar con varios textos. Es... digamos que es un poco como el Cortázar de Uruguay, o el Cobo Ave de Uruguay, o el Gogol de Uruguay. Está a la altura de los escritores más destacados y más populares. Hay una imprecisión de decir que es el Cortázar de Uruguay, en el sentido de que es anterior a Cortázar, realmente es su maestro. De alguna manera Felisberto Hernández es el maestro de Cortázar. Cortázar de hecho escribe el prólogo para selección de relatos que hizo la editorial Ayacucho de Felisberto Hernández, donde decía precisamente que lo admiraba. La casa inundada es un texto hermoso. Es de esos textos que te da felicidad leerlo, no porque sea una historia feliz, aunque sí es una historia muy linda, es una historia muy linda, pero te da felicidad por lo bien escrito que está. Sobre todo, ¿saben? Cuando Cortázar tiene estos destellos de genialidad y hace estos símiles que en un principio parecen no tener relación, pero que son muy imaginativos y hasta poéticos. Yo me recuerdo de un momento en la carta que le escribe él a Rocamadour, y que dice: esta mujer hablaba como si tuviera los guantes puestos, o hablaba como si tuviera guantes puestos, una cosa así, no recuerdo bien la frase exacta, pero a mí me gustó muchísimo porque da a entender toda esa comodosidad, recato, distancia con la que hablaba el personaje, y era una comparativa muy bonita. Y la casa inundada está llena de símiles, pero todos son símiles muy poéticos, y es de esos textos que te hacen pensar. Para escribir algo así, no solo necesitas trabajar muchísimo, necesitas tener un talento desbordante. Es, yo creo, uno de los mejores relatos que hay en esta lista. Les pido por favor que lean a Felisberto Hernández, porque no es tan conocido como debería, a pesar de que últimamente se le está dando cada vez más importancia y cada vez es más popular. De todas maneras, Felisberto Hernández, qué cosa más hermosa es toda su obra, y sí que debería estar en esta lista. En el número 58, La colonia penitenciaria de Franz Kafka, uno de los textos más icónicos de Kafka, además de la Metamorfosis y sus novelas. Habla sobre un mecanismo de tortura que se utiliza en una colonia penitenciaria. Es el texto menos kafkiano de los de Kafka, a pesar de que tiene muchas de sus obsesiones. La forma de narrar y de describir es muy directa, y de hecho diría que es el mejor relato para empezar a leer a Kafka, porque el resto de sus textos simplemente son volver muy extraña, muy rara la realidad, son esas rarificaciones o extrañamientos de la realidad. Y en la colonia penitenciaria hay algo extraño, pero está contado de una manera muy directa, mientras que Kafka en la mayoría de sus otros relatos es muy hermético y muy simbólico, y con un estilo además muy parco, tan parco que una crítica llegó a decir que era el escritor sin estilo. Y yo recomendaría para iniciarse en la lectura de Kafka. Podría estar en esta lista, sí. El siguiente también es de Kafka. El número 59 está La condena. La condena es precisamente de esos relatos donde al final te quedas pensando: estoy seguro que no entendí lo que me querías decir. Y no lo entendí, no en el sentido de la trama, porque hay textos que son difíciles de entender desde su misma forma, desde su mismo estilo, incluso de la trama. No es la diferencia entre entender Un perro andaluz, que es como mucho más hermético, y entender una película de David Lynch, las películas más sencillas de David Lynch, no las que hizo después, sino por ejemplo Terciopelo Azul, que puedes entender la trama, sabes cómo de qué va, pero a cada momento te tira bolas curvas Lynch, y hace que tu entendimiento de la trama se llene como de dudas, que sepas lo que está pasando, pero que no sepas bien por qué está pasando. Y eso es lo que sucede en Kafka. Sabes lo que pasa, pero no entiendes la lógica detrás.
es un gran escritor y además eso lo hacía, no lo hacía para ser aleatorio o raro o surrealista, lo hacía porque estaba expresando un poco la lógica confusa del mundo moderno, esta casi lógica sin lógica, por decirlo de alguna manera, este mundo plagado como de significados a los que no podemos acceder. Es un gran... A mí me encanta Kafka, ¿qué les puedo decir? Y sí, La Condena también podría estar aquí. Hay otros mejores relatos de él, pero puede estar aquí la Condena. En el número 60, La Dama del Perrito, de Anton Chekhov. Es como ponerle una medalla al Everest. Cuando Harold Bloom hace su antología de cuentos y cuentistas, el canon del cuento, dice que hay 4 maneras de narrar, o se han formado 4 modelos: el de Poe, el de Kafka, el de Borges, y aparte, porque estos 3 podrían catalogarse en un mismo grupo, y aparte de todos ellos, la manera de Chekhov. Y si tú lees a Hemingway, estás leyendo a Chekhov. Y si tú lees a Cheever, estás leyendo a Chekhov. Y si tú lees a Carver, estás leyendo a Chekhov, que diga. Es mi cuentista favorito. Como me pasa, no creo que haya cuentista de los que yo he leído que lo superen. Hay cuentistas que están al nivel de algunos de sus relatos, pero yo no conozco ningún cuentista que sea mejor que Chekhov. La Dama del Perrito además es mi relato favorito de toda la historia. Eso sí, aviso que Chekhov es como Carver, de estos escritores donde parece que no pasa nada, porque la mayoría de lo que el texto trata de decir no está dicho, no se hace explícito. Todo está como en la teoría del iceberg del Hemingway, está debajo, está en lo que se sugiere, y simplemente es una construcción de los personajes. No sé, es increíble realmente la profundidad psicológica y sentimental que le da a cada personaje, y la humanidad que infiere en cada uno de sus relatos. No sé, Chekhov de verdad es una de las cimas de la literatura, creo yo, de lo que he leído, es una de las grandes cimas. En el número 61, La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Ya he comentado de Horacio Quiroga. Este cuento en específico de Horacio Quiroga no me parece tan significativo, a pesar de que es uno de los más populares. Creo que tiene mejores, yo no lo incluiría otros de él. En el número 62 está La ley del talión, de Yasutaka Tsutsui. Tsutsui es un autor que a mí en lo personal me parece tremendamente repelente por cómo es como persona. Solo busquen el nombre de este escritor japonés, de Tsutsui, y pongan también Corea y verán algunos comentarios desastrosos que ha hecho. En pocas palabras, me parece un asco de persona. Como narrador es un buen narrador. Sí, La ley del talión podría estar como uno de los mejores relatos, porque tiene una vuelta de tuerca, pero es una vuelta de tuerca que no puedes ver desde el principio, y está muy bien planteado todo, y es un texto hiperviolento. Básicamente trata de 2 personas que cada vez van escalando más en sus amenazas y en sus acciones violentas. Y sí, es un relato que podría estar en esta lista, aunque yo no lo incluiría simplemente porque Tsutsui no me parece una persona muy desagradable, pero si hablamos puramente de su obra, sí, es una muy buena obra. En el número 63, La llama de Tulu, o como se pronuncia, que se supone que no se puede pronunciar, si no me recuerdo, de H.P. Lovecraft. Y lo mismo que ya había comentado antes con Lovecraft, es un autor increíblemente imaginativo, que a veces creo que sus capacidades literarias, o por lo menos lo que refleja en su estilo, no está a la altura de lo que quiere narrar. Pero como textos son muy interesantes. Igual yo no lo pondría por eso mismo que he comentado antes. El color que caería del cielo sí me causa más conflictos, porque es un texto que me agrada más, y en ese texto no sé si lo pondría o no, pero La llama del Tulu no, creo que no. Porque además, a pesar de que es muy imaginativo, tiene algunas escenas en las que cae mucho en los clichés del horror que siempre se repiten, como los rituales satánicos siempre son como muy orgiásticos, y siempre son con muchos sacrificios y muertos, y no me convence. En el número 64, La lluvia de fuego, de Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es una de las influencias de Borges, a Borges le gustaba mucho lo que escribía Lugones. A mí la poesía no me gusta tanto, tiene 1 o 2 poemas que me gustan y el resto no. Y luego su narrativa creo que es mejor. La lluvia de fuego es un texto apocalíptico de un lugar en el que empieza a llover fuego. Me gusta, pero no lo incluiría en esta lista. Creo que incluso dentro de Argentina misma hay autores muy superiores a Leopoldo Lugón en la narrativa breve. El número 65, La lotería, de Shirley Jackson, es un texto clásico de la literatura estadounidense. Si se hacen listas de los mejores relatos americanos, estadounidenses,
de toda la historia de Estados Unidos. Seguramente saldrá la lotería porque históricamente es muy significativo, porque se publicó en el New York Times y recibió una oleada de cartas de odio de personas enfurecidas por lo que se representaba en esa historia. La literatura no podemos medirla por el impacto solamente que tuvo en las personas, eso que se llama teoría de la recepción. No podemos medirla solo con teoría de la recepción, pero es que además de lo que provocó en sus lectores, es un texto narrativamente muy efectivo que sabe modelarse muy bien y moderarse muy bien, sabe qué información darnos y qué información no darnos. Es eso, es un texto muy efectivo, muy bien narrado, muy inteligente. Y sí que debería estar en esta lista. En el número 66, La Metamorfosis de Franz Kafka. Ya he comentado antes a Kafka, solo decir que La Metamorfosis es de esos textos que la mayoría consideran novelas. He de decirlo que la mayoría de los críticos la consideran novelas. Consideran que diga cuento, perdón. La mayoría de los críticos consideran La Metamorfosis cuento. Y a mí me parece que es más bien una novela, pero la mayoría dice que no. Entonces, si lo consideran cuento, sí debería estar aquí. Si lo consideran novela corta, no. En el número 67, La Noche boca arriba de Julio Cortázar. Estos de estos textos que decía que eran como muy tramposos y muy truculentos de la última época. Bueno, no la última, pero de la época posterior de Julio Cortázar. A mí me gusta más lo que escribí al principio. Yo no pondría La Noche boca arriba en esta lista por lo que he mencionado antes. En el número 68, La Pata de Mono de W. Jacobs. Borges lo pone en su lista de cuentos inolvidables, cuentos memorables, una cosa así. Es una antología que hizo de sus relatos favoritos. La historia, creo que ya todos los conocen y la conocen además por la parodia de Los Simpsons, que es eso, una pata de mono que concede deseos, pero cada deseo que se pide trae consigo una tragedia, trae consigo un evento desastroso, porque según el narrador en este cuento es una manera del castigo del destino de castigar a las personas que quieren romperlo. Es un texto muy bien narrado, me gusta muchísimo. La frase final es maravillosa, es uno de esos finales excelentes, casi catárticos, que suman todo el terror que ha tratado de denunciar antes. A mí me gusta muchísimo el final y sí que debería estar en esta lista. Es un texto fantástico en todos los sentidos. En el número 69, La Perla de Okio Mishima. Sí, es un texto que debería estar en esta lista. Mishima ya lo conocen casi todos por su suicidio ritual cuando intentó dar un golpe de estado en el Japón. Es un escritor muy clásico no solo por su lugar en la literatura japonesa, sino también por el estilo, por sus ideales, porque quería volver a los ideales tradicionales del Japón, y además porque su estilo de escritura es un estilo muy claro, que apela a los estilos clásicos de toda la vida, como frases económicas, desarrollado de una manera estructural muy clara también. En general es un texto muy claro y es de le debe mucho, creo yo, al realismo, en el sentido de que los textos realistas siempre eran sobre pequeños incidentes en la sociedad que terminaban revelando las caras verdaderas de cada uno de sus personajes y que hacían que sus relaciones se volvieran extrañas, se volvieran agrias. Y podría estar en esta lista, sí. El número 70, La Primera Nevada de Julio Ramón Ribeiro. No debería estar en esta lista. Creo que es de los cuentos más flojos de Julio Ramón Ribeiro, que de nuevo es, como en el caso de Buzzati, una excepción, porque la mayoría de sus textos son buenos, igual que en Buzzati, solo que que han elegido, curiosamente, no sé por qué está aquí. No es un mal cuento, porque yo hasta ahora no he leído un solo mal cuento de Julio Ramón Ribeiro, pero tiene mejores. Tampoco es un cuento excepcional. Trata sobre un hombre que comienza pidiéndole pequeños favores a un amigo y termina demandándole demasiado, y cómo hay como diálogo entre dominio y sumisión, y eso, y tiene un final también irónico, pero no creo que debería estar en esta lista. En el número 71, La Tempestad de Nieve de Pushkin. Pushkin es de los más importantes escritores rusos de toda la historia. De hecho, algunos piensan que es el máximo escritor ruso que ha existido, lo cual es muy relevante si tienen en cuenta que Rusia también
nacieron Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov y Gogol. Y si no es su escritor más grande, sí es su poeta más reconocido, pero es que además de poeta era un narrador muy destacado. Harold Bloom lo pone en su libro Cuentos y cuentistas, el canon del cuento. Como otros escritores de esta lista, es como ponerle una medalla al Everest, debería estar aquí, sí. También tiene como un desarrollo de los personajes muy bien logrado, y además va cambiando de perspectivas de una manera interesante y muy bien planteada, y al final hay una suerte de vuelta, bueno, sí, hay una vuelta de tuerca al final que creo además que no se puede inferir desde un principio. Es un muy buen relato. Y sí, La Tempestad de Nieve debería estar aquí. Es la historia de dos personas que se aman mucho y que están tratando de casarse a escondidas de sus padres porque sus padres no permiten esta relación, pero pasa algo. En el número 72, La Tristeza, de Chekhov. Ya he comentado Chekhov antes, a mí me apasiona muchísimo. La Tristeza es de sus relatos más conocidos. Es un relato muy bueno. Es de esos pocos relatos que genuinamente me han conmovido, porque creo que no apela al sentimentalismo, sino que es muy humano en la representación del duelo, de la pérdida. Y es un texto además muy breve. No sé cómo consigue Chekhov a que estas cosas en textos tan cortos. Y sí, trata de la historia de un conductor de carruajes que trata de explicarle a sus pasajeros algo que le ha ocurrido, pero sus pasajeros no lo escuchan. En el número 73 está La última pregunta, de Isaac Asimov. Asimov realmente no me gusta muchísimo. Es un escritor muy interesante. Estilísticamente hablando, no me parece de los más logrados. La última pregunta es un texto que se puede inferir desde un principio también su como vuelta de tuerca, su desenlace, y también es un texto que va utilizando el mismo gag, el mismo como chiste, por decirlo de alguna manera, a lo largo de toda su historia. Y es personas que le hacen la misma pregunta a lo largo del tiempo a una supercomputadora. Y yo no lo incluiría, no es un mal relato, pero tampoco es un relato extraordinario. El 74 son Las babas del diablo, de Julio Cortázar, lo que había comentado antes, aunque Las babas del diablo es de esos textos de su época posterior que todavía persiguen ya no tanto la revelación final, sino como todo este extrañamiento de la realidad, y me gusta mucho y sí creo que debería estar aquí. En el número 75, Las nieves del Kilimanjaro, de Ernest Hemingway. No, yo creo que este es como de el Hemingway más flojo, honestamente. Y tiene además la imagen que todos conocemos de Hemingway, de el macho alfa. El personaje de este relato es el macho alfa. Y no sé, a lo mejor es porque yo soy una persona muy tímida que nunca he podido encontrarle la gracia a este tipo de personajes. Pero además, hablando desde un punto objetivo, tiene el defecto de que fuerza demasiado lo poético en su relato. Es como si han visto 1917 o era 1914, ya no recuerdo cómo se llama la película sobre la Primera Guerra Mundial, que se estrenó hace poco, que hay un momento en que uno de los personajes menciona a los cerezos en flor, y cuando lo menciona en la película es como seguro que después aparecerán cerezos en flor, y efectivamente después aparecen cerezos en flor, y es como que la película trata de decirte, mira qué poética soy, mira qué hermosa que soy, mira, te lo había mencionado antes y lo recupero ahora. Y el texto de Las nieves del Kilimanjaro es un poco eso, como esto es una metáfora de la muerte, y esto es una metáfora de la muerte, y esto es una metáfora de la muerte, y este hombre se está enfrentando sin miedo a esa muerte. ¿A poco no es muy valiente? ¿A poco no es muy poético? A mí me parece muy cansado. Es como el Hemingway menos sutil, lo cual es triste porque es precisamente un autor que ha construido su reputación sobre construir textos muy sutiles, donde lo importante es lo que se sugiere y no lo que se muestra, y eso es lo que les da gran poder a sus relatos. Y aquí no hace eso, no sé por qué. Hemingway debería estar en esta lista, sí, pero no con Las nieves del Kilimanjaro. En el número 76 está Las ruinas circulares, de Jorge Luis Borges. Ya he hablado de Jorge Luis Borges. Las ruinas circulares es la historia de una persona que
está soñando algo. Y no puedo decir más porque si no les arruinaría el texto. Pero sí podría estar aquí. Es de los mejores relatos también de Borges. Bueno, Borges escribió muchos relatos que son de sus mejores relatos. En el número 77, Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Y sí debería estar aquí, ni que fuera por la importancia histórica, porque con estos textos es con los que Edgar Allan Poe inventó o le dio forma final, como prefieran, a la literatura policíaca, que es, según Borges y según Alfonso Reyes, el género literario del siglo XX, el género. Y sí, además son cuentos muy bien escritos, muy entretenidos. La idea de misterio y de resolución del crimen es interesantísima. Y sí, está muy bien que está aquí. En el número 78, Los asesinos de Ernest Hemingway. Este es el Hemingway del que les hablaba. Es un Hemingway muchísimo más sutil, con un manejo del diálogo muy como de casi todo lo que harían los sucesores de Hemingway. Es un diálogo rápido que importa más por lo que está sugiriendo que no por lo que está diciendo. Si ustedes han visto, bueno, sí, seguramente, si alguna película de Tarantino, que todos alaban los diálogos en Tarantino, son semejantes en eso, Hemingway y Tarantino, además de que lo que se sugiere en el diálogo de los asesinos es algo terrible. Hay una enorme violencia no explícita y después también se hace de manera explícita, y a mí sí me gusta muchísimo este relato. Y sí, yo creo que debería estar aquí. En el número 79, Los muertos, de James Joyce. Creo que es Bloom el que dice que si Joyce no hubiera escrito el Ulises, pero hubiera escrito Dublineses, seguiría siendo uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Dublineses es el único libro de cuentos que va a escribir Joyce, y de esos cuentos sean más conocidos Los muertos, y es un texto sobre qué podría decirles, porque son como textos con temas muy grandes. Es un poco el tema de la mortalidad, pero también el tema de la superficialidad y el tema del amor imposible, el amor perdido. Y la primera escena contrasta con la segunda porque está construido como en dos grandes escenas: la escena de fiesta de Navidad y luego una escena posterior muy deprimente, muy existencialista. Y si ustedes han visto Fanny y Alexander de Bergman, es básicamente lo mismo, que comienza con una escena de festejo de Navidad para representarnos toda la alegría y todo el gozo del mundo, y después de eso viene una austeridad severísima, y eso es Los muertos también. Y sí que debería estar en esta historia, porque además el desarrollo de los personajes, de sus angustias, de sus tristezas, de lo que los hace patéticos y de lo que los hace grandes, y lo que hace que una persona viva de verdad, todo eso lo maneja Joyce como lo que es un gran autor, un autor excepcional, una de las voces más importantes de la literatura del siglo XX. En el número 80, Los 9 billones de Nombre de Dios, de Arthur C. Clarke. Y es un texto que básicamente se apoya en su vuelta de tuerca, y la vuelta de tuerca se puede ver desde el inicio del texto mismo. Es sobre unos monjes budistas, si no recuerdo mal, que piden que se les construya una computadora para que esta computadora escriba los 9 billones de nombres de Dios. Al principio lo plantea de una manera muy escéptica porque está escrito desde la racionalidad, y al final la racionalidad es vencida. Es un buen texto, pero no es extraordinario, y no creo que debiera estar en esta lista. En el 81 está Macario, de Juan Rulfo. Ya he comentado Juan Rulfo. Sí, Macario es uno de sus... bueno, es que tampoco he escrito tanto Rulfo como decía. Es uno de sus textos más destacados. Es un buen cuento y sí podría estar, pero yo prefiero otros de él. En el 82 está Margarita, o El poder de la farmacopea, de Adolfo Bioy Casares. No, es un texto tremendamente mediocre. Ya he hablado de Bioy Casares. Bioy Casares tiene cuentos muy buenos, tiene cuentos que están dentro de lo mejor que se escribió, bueno, de lo mejor que yo he leído de la narrativa argentina. Margarita o El poder de la farmacopea no es de esos relatos, es un texto terriblemente mediocre, con una vuelta de tuerca que se ve desde el inicio, y es lo único que soporta el texto. En el 83, Margen, de Robert Louis Stevenson. No, o sea, Robert Louis Stevenson me gusta mucho y es un narrador dotado, pero en este texto no encuentro nada específico que sobresalga. Es la historia de un crimen y también la historia de una redención, y
está narrada con capacidad, pero no tiene nada de sobresaliente, ni en sus símbolos, ni en sus discusiones filosóficas, ni en la moral que plantea, como si otros textos de Stevenson. Entonces yo no lo incluiría aquí. En el 84, Mecánica Popular de Raymond Carver. Carver es, según muchos, el cuentista más destacado del siglo XX, de la literatura norteamericana, junto con Hemingway. En Mecánica Popular no creo que sea de sus mejores relatos, aunque sí es uno muy conocido. Creo que honestamente el Carver que vale la pena es el Carver de los últimos años. Para los que no sepan, Carver escribe en un estilo muy identificable porque es increíblemente parco y seco. Es como ya no solo quitar lo que sobra del texto, sino incluso borrar del texto lo que sí que nos daban importancia, lo que sí que nos mostraban cosas revelantes del texto. Es hacerlo lo más seco y lo más corto y lo más minimalista posible. Ahora, Carver no escribía así. Quien escribía así era Gordon Lish, que era el editor de Carver. Que hay un texto de Barico que se llama El hombre que reescribía Carver, que habla sobre cómo Gordon Lish va a hacer grandes e importantes ediciones en los cuentos de Carver, y que el Carver que conocemos, el estilo carveriano, es una invención de Gordon Lish. Es un autor que debería estar en esta lista, pero yo no creo que debería estar con Mecánica Popular. En el 85, Misa de Gallo de Joaquín María Machado de Assis. Y de Assis es como Felisberto Hernández, en el sentido de que me da mucha felicidad ver que está en esta lista y me da mucha felicidad leerlo. Y Misa de Gallo es un texto hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Es como Hemingway, como Carver, autores que dicen más en lo que no está explícito sino sugerido que en lo que sí está explícito. Es un relato muy corto, es un relato irónico, habla de las apariencias porque se nos presenta un personaje a través de un narrador, y el narrador hace ver a este personaje desde una óptica específica, pero por lo que comenta, a pesar de que el narrador no se da cuenta de cómo es en realidad este personaje, el lector sí que lo puede inferir. Y tiene una ironía al final muy, muy, muy bonita. Y simplemente todo el texto está escrito con un estilo elegantísimo, bien pensado, muy trabajado. Cuando quiere ser tierno es muy, muy tierno. Cuando quiere dar de que este tipo de narración tallada y pulida al estilo de Borges, que son frases muy cortas y muy efectivas, también lo hace. Es que no creo que haya nada que se le pueda criticar a Misa de Gallo. Es un texto simplemente muy hermoso y es de esos textos que a mí me encanta ver en esta lista y me encanta leer, porque es como, por eso me gustaba leer por textos como este. Es un texto bellísimo, no sé qué más decirles. Y Machado de Assis es para muchos el autor brasileño más importante de toda la historia, y según Cabrera Infante es el único escritor latinoamericano que fue un buen novelista en el siglo XIX, es decir, el único gran novelista latinoamericano del siglo XIX. Eso es una hipérbole porque sí que había otros, pero lo que sí es que Machado es excepcional y le recomiendo muchísimo que lo lean, y es uno de los autores que a mí me da felicidad leer por lo bien escritos que están sus textos. En el 86, Mr. Taylor de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso me gusta mucho, pero no sé si incluiría a Mr. Taylor en esta lista. De nuevo, es una historia sobre una compañía que hace cabezas encogidas, si no recuerdo mal, y es súper, súper, súper irónico, súper sarcástico. Se burla muchísimo del colonialismo y se burla muchísimo de las corporaciones, y es un texto bien escrito, como casi todo lo de Monterroso, que Calvino decía, solo hay dos autores que nacieron como clásicos, uno es Borges y el otro es Monterroso. Una cosa así dijo Calvino. Es uno de nuestros narradores más destacados. Yo escogería otros textos. Él debería estar aquí, sí, pero no sé si con Mr. Taylor, porque creo que hay otros textos donde el desarrollo de sus personajes es mucho mejor, y su crítica, aunque es evidente en todas sus críticas porque es un autor con muchos autores irónicos que querían que sus críticas fueran evidentes, pero que están mejor desarrolladas, me parecen a mí, o mejor planteadas en otros relatos. En el 87 está No hay camino al paraíso de Bukowski. Bukowski no me gusta como poeta, que es como más lo he leído, pero tampoco me gusta como narrador.
No sé, a lo mejor me falta leerlo más porque nunca he encontrado nada destacable en él. Aquí habla de una mujer que tiene unas personitas pequeñas y observa las relaciones que hay entre estas personitas pequeñas, y no encuentro realmente nada sobresaliente ni nada que me interese. La historia no me parece muy interesante, más interesante que otras. El estilo tampoco me parece que sea un estilo clásico, un estilo excepcional. No sé, no hay nada en él que me parezca que tenga lo suficiente para estar en esta lista. En el número 88, No oyes ladrar a los perros, de Juan Rulfo. Ya he comentado Juan Rulfo. Este es uno de sus relatos más conocidos. Sí que debería estar aquí. Y es la historia de un hijo ingrato, podríamos decirlo. Es como la subversión de este texto bíblico, de esta parábola bíblica, que es el regreso del hijo pródigo. Se podría ver un poco como la subversión de esta parábola. En el 89, hablando de parábolas, Parábola del trueque, de Juan José Arreola. A mí este texto de Arreola no me gusta muchísimo. Debería estar Arreola aquí. Sí, pero no, con este relato no me parece que sea de lo que consiguió mejor. En el 90 está Paseo Nocturno, de Rubén Fonseca. Sí, ya habla de Rubén Fonseca antes. Este es un autor que debe estar aquí. Paseo Nocturno es un texto que se apoya sobre todo en la revelación final, y si bien es de esos textos en que la revelación final, la vuelta de tuerca, no es evidente desde el principio, de todas maneras creo que lo que buscaba expresar Fonseca, que es de esta violencia repentina y psicótica, la ha expresado mucho mejor en otros relatos. Yo pondría otro en esta lista en lugar de Paseo Nocturno. En el 91, Volver a Babilonia, de Francis Scott Fitzgerald. Es mi relato favorito de él, es el que creo que es mucho más humano con sus personajes, donde está menos enfocado en narrar unas aventuras como en narrar el intento de redención de una persona a la que todo el mundo se le pone en contra. Y sí que creo que debería estar en esta lista. En el 92, Solo vine a hablar por teléfono, de Gabriel García Márquez. A muchos les gusta este relato de Márquez. A mí no me gusta, creo que tiene mejores y creo que no debería estar en esta lista. En el 93, Sobre encontrarse a la chica 100% perfecta, una bella mañana de abril, de Haruki Murakami. Por más popular que sea Murakami y por más representativo que sea de la literatura japonesa, creo que este no es el texto del que debería estar aquí, si es que Murakami debería estar aquí. Es como muy sentimental. A mí no me gustan los textos sentimentales y a lo mejor ese es un defecto mío y por lo que no puedo ver lo destacable de este relato de Murakami, pero a mí me parece como muy sencillo, muy simplón, y que apela a eso, sobre todo al sentimentalismo, y a mí no me agrada. Sobre la historia de dos personas, bueno, sobre la historia de un hombre que se cruza con la chica 100% perfecta, y una historia que construye a través de eso que podemos entender como que es verdad o como que es una ficción. En el 94, Ron Ugbar Orbis Tertius, de Jorge Luis Borges, la historia de cómo la imaginación puede crear realidades. Es la historia de un lugar ficticio que está descrito como algo real y por lo mismo acaba convirtiéndose en algo real. Sí que podría estar en esta lista. Es un texto muy bueno de Borges. En el 95, Tomber Mori, de Saki. Ya he hablado antes de Saki debe estar aquí. Me gustan más otros textos que no este, y no pondría este de Saki en específico. En el 96, Un día perfecto para el pez plátano, de J.D. Salinger. Otro de los grandes cuentistas estadounidenses del siglo XX, que tiene uno de mis libros favoritos, que es El guardián del tren centeno, y que tiene estos personajes increíblemente melancólicos y francamente deprimidos. Esta es la historia sobre una persona que sufre estrés postraumático porque es un veterano de guerra y tiene un final súper abrupto. En lo personal, a mí no me gusta tanto el final, pero sí es como importante para la narración y entiendo por qué está, y es una suerte de vuelta de tuerca, y es un texto que detrás de toda su ternura esconde una rabia inmensa y una desesperación inmensa, y es de esos textos que son como muy depresivos, aunque para mi gusto el final entiendo cuál es el sentido de por qué está ahí, aunque no sé si estoy completamente de acuerdo con que esté ahí, pero sí que es un gran relato. En el 97, Un marido sin vocación, de Enrique Jardín Porciela. No, es un texto muy mediocre, que lo único que tiene es como dicen
es un, como dirlo, un gimmick, como dicen en inglés, no es un truco nada más. Y es un texto que está escrito sin la letra E, pero de ahí en fuera no tiene nada relevante. Relevante. Y si fuera el único texto que hace este juego, diría, bueno, a lo mejor, pero es que durante las vanguardias, los vanguardistas básicamente se dedicaban a hacer este tipo de juegos a diestra y siniestra. Entonces hay mejores relatos y hay mejores textos haciendo este tipo de retos. Y no, es un texto muy mediocre el de Poncela. Aquí se nota que ya se le habían como acabado los cuentos al que realizó la lista. En el 98, Una rosa para Emilia de Faulkner. Faulkner es, creo yo, mejor novelista que cuentista, honestamente. Creo que no quiso desarrollar tanto su cuentística, en el sentido de que las expresiones más logradas de él están en su novelística, no de que no haya escrito cuentos. Y Una rosa para Emilia, de todas maneras, es un relato dentro de los clásicos de la literatura norteamericana, y es un muy buen relato, aunque a mí me gusta muchísimo más Faulkner como novelista, pero entiendo por qué podría estar aquí. Es la historia de una mujer que guarda un secreto en su casa y que solo se descubre cuando ésta muere y las personas entran a revisarla, y que se va desarrollando de poco en poco. Es un buen relato, sí podría estar aquí. 99 Vecinos de Raymond Carver, sí, este sí es de los mejores relatos de Carver, o de lo mejor que yo le he leído, y sí que debería estar aquí. Es la historia de unos vecinos que envidian mucho a... Es la historia de una pareja que envidia mucho a sus vecinos, perdón. Y hay una suerte de roleplay, de playing, de juego de roles. Y sí, que habla eso de la fantasía como algo poderoso y necesario, y también el final es muy triste. Y por último, Innovación vendrán lluvias suaves, Ray Bradbury, sí, podría estar aquí, ya he comentado a Bradbury, y sí, es un texto que podría estar aquí si habla sobre los electrodomésticos cuando nosotros desaparezcamos, por decirlo de alguna manera, de cómo la vida continúa o no continúa, por decirlo en otras palabras. Quiero hacer algunos comentarios finales, que es que me gusta el intento de esta cinta, de esta lista, pero creo que tiene muchos efectos que se puede mejorar muchísimo, sobre todo lo que he dicho antes, que es como muy repetitiva, y siento que eso demuestra la superficialidad a la hora de elaborarla, porque además hay muchos cuentos que se siente que están ahí como para llenar espacios, y no porque el autor o quien lo haya hecho se haya dado su tiempo para escoger los textos, los relatos que debían formar parte de estos 100 mejores cuentos de la literatura universal. Además es un intento muy ambicioso, creo yo. Yo no podría hacer algo así, pero lo que sí haré será una lista de mis 100 relatos favoritos, porque me imagino que muchos dirán, bueno, si no estás de acuerdo con esta lista, ¿por qué no hacer la tuya? Y efectivamente lo haré, y espero publicarla la siguiente semana. Y bueno, creo que lo que estaba mal con la lista, ya se los he comentado, es una falta de variedad, una lista a veces demasiado superficial, llena de relatos que se sienten más para llenar lugares que no porque sean realmente significativos dentro de la historia de la literatura, o como obras de arte, o como textos bien narrados. Y es eso, es una buena idea hecha como a medias, me parece a mí. Y pues esos han sido mis comentarios. Lamento haberlos expuesto a un video tan largo y tan repetitivo, pero bueno, espero que al menos de aquí hayan salido con el interés de leer a uno o dos autores, y nos veremos en el siguiente video.